Bienvenidos a mi canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un bombazo que ha dejado a todos con la boca abierta y ha sacudido los cimientos del entretenimiento turco. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por estar. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguna de mis actualizaciones sobre el fascinante mundo de las celebridades. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por tu apoyo. Hoy, como bien dice el título, nos adentraremos en un escándalo que ha paralizado a Turquía y que ha cruzado fronteras. El 18 de agosto de 2025, la noticia que corrió como la pólvora fue Burak Özçivit y Neslihan Atagül nos sorprenden. Y no me refiero a un nuevo proyecto profesional, aunque eso también sería emocionante. Me refiero a algo mucho más personal, algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Un secreto a voces que al ser revelado, detonó una bomba de proporciones épicas en el mundo del corazón. Para quienes no estén tan familiarizados con este par de estrellas, déjenme refrescarles la memoria y presentarles a los protagonistas de esta historia, un triángulo amoroso o quizás no tanto, el tiempo lo dirá, que ha acaparado todos los titulares. *** Burak Özçivit, el galán irresistible ***. Para muchos, Burak Özçivit es el galán por excelencia de Turquía. Su belleza es innegable con ese físico escultural, sus ojos oscuros y su sonrisa cautivadora. Su trayectoria en el mundo de la actuación es impresionante. Ha participado en numerosas series y películas que lo han catapultado a la fama internacional. Lo hemos visto brillar en series como Karasevda o Amor Eterno, donde interpretaba a Kemal, un joven que se enamora perdidamente de Nihan, interpretada por, adivinaron, Neslihan Atagül. También ha dejado su huella en Mutesem-YZYL, dando vida a Malkoolubali Bey, y en Kurulus, Osman, interpretando el papel principal de Osman Gazi, el fundador del Imperio Otomano. Su carisma, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en una de las figuras más queridas y respetadas de la industria. Neslihan Atagül, la reina de la pantalla ***. Y hablando de Neslihan, ¿quién no se ha enamorado de ella? Su talento es innegable. Su carisma, su belleza natural y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas del país. La hemos visto en Karasevda también, donde su interpretación de Nihan fue aclamada por la crítica y el público. Pero su talento va mucho más allá de esta serie. Ha demostrado su versatilidad en Fatih Arville, donde interpretó a Neriman, una joven que se debate entre el amor y las tradiciones, y en Sefirin Kazeta, donde encarnó a Nare, una mujer fuerte y decidida que lucha por sobrevivir en un mundo hostil. Su capacidad para transmitir emociones, su elegancia y su belleza la han convertido en una verdadera estrella. *** El matrimonio aparente, Fariye Evcen y Kadir Doğulu ***. Ahora bien, la cuestión crucial es, ¿quiénes eran las parejas de estos dos ídolos antes de que la noticia explotara? Porque aquí es donde la historia se complica y donde el morbo y la expectación se disparan. Burak Özçivit estaba casado con Fariye Evcen, otra actriz sumamente popular en Turquía. Fariye es conocida por su belleza, su talento y su elegancia. Ha protagonizado numerosas series y películas, consolidándose como una de las actrices más cotizadas del país. Su matrimonio con Burak parecía sólido, y siempre se mostraban como una pareja enamorada y feliz en público. Publicaban fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos y asistían juntos a eventos públicos. Eran, a ojos de todos, una pareja perfecta. En 2019 dieron la bienvenida a su primer hijo, Karan, lo que parecía consolidar aún más su amor y su unión familiar. Era uno de esos matrimonios que parecían sacados de un cuento de hadas, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Por otro lado, Neslihan Atagül estaba casada con Kadir Doğulu, también actor. Kadir es un actor talentoso y reconocido en Turquía, con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Su relación con Neslihan era muy mediática, aunque más discreta que la de Burak y Fariye. Se les veía juntos en eventos, en vacaciones y en su día a día. También se les retrataba muy enamorados y unidos, mostrando una fuerte conexión y complicidad. No eran de prodigar tanto las muestras de afecto públicas como Burak y Fariye, pero su amor parecía ser sólido y duradero. Compartían intereses, aficiones y proyectos profesionales, lo que fortalecía aún más su vínculo. *** La bomba, un amor prohibido, ***.
Entonces, ¿qué pasó para que el 18 de agosto de 2025 nos encontráramos con esta bomba que ha sacudido los cimientos de la sociedad turca? Pues bien, la noticia que sacudió a todos fue un supuesto romance entre Burak y Neslihan. Increíble, ¿verdad? Y no cualquier romance, se dice que es un romance que se ha estado fraguando en secreto durante mucho tiempo, alimentado por la intensa química que irradiaban en la pantalla durante las grabaciones de Karasevda, y que al parecer trascendió la ficción. La mecha se encendió con la filtración de información. Las fuentes, que suelen ser anónimas en estos casos, comenzaron a hablar. Periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco con contactos privilegiados en la industria, comenzaron a filtrar información, a soltar pistas, a sembrar la duda y la especulación. Fotos, vídeos y rumores inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Se hablaba de encuentros secretos, de citas a escondidas en lugares discretos y de miradas cómplices durante eventos públicos. Se filtraron imágenes borrosas tomadas a distancia, que mostraban a dos figuras, supuestamente Burak y Neslihan, compartiendo momentos íntimos. Se difundieron vídeos de supuestas conversaciones telefónicas en la madrugada, grabadas por paparazzi o fuentes cercanas a la pareja. Todo indicaba que la química que vimos en la pantalla de Karasevda no era solo actuación, sino que había trascendido a la vida real y que, al parecer, había una atracción y un deseo latentes entre ellos que no habían podido ser contenidos. *** La explosión en las redes sociales ***. Claro, las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook y TikTok se convirtieron en un hervidero de opiniones, de especulaciones y de debates acalorados. Los fans de ambas parejas y los fans de la serie Karasevda se dividieron. Algunos defendían la lealtad a Fariye y Kadir, pidiendo respeto por sus matrimonios y condenando cualquier infidelidad. Expresaban su decepción y su tristeza por la posible traición, recordando los votos matrimoniales y la importancia de la fidelidad. Enfatizaban la importancia de la familia y la necesidad de proteger a los hijos, en el caso de Burak y Fariye. Otros, más románticos, soñaban con que Burak y Neslihan estuvieran juntos en la vida real, recordando la magia que emanaban en la pantalla, la intensidad de sus miradas y la pasión de sus interpretaciones. Justificaban la posible infidelidad como un acto de amor, una búsqueda de la felicidad y una liberación de una situación que quizás no los satisfacía plenamente. Recordaban la química y la complicidad que existía entre ellos en Karasevda, argumentando que el amor a veces surge de forma inesperada e incontrolable. Y por supuesto, no faltaron los comentarios maliciosos, las acusaciones y las especulaciones. Se acusó a Neslihan de ser una roba maridos y a Burak de ser infiel. Se especuló sobre las razones de la supuesta infidelidad, sobre la crisis en los matrimonios de ambos, sobre la manipulación de los medios de comunicación y sobre la búsqueda de fama y atención. Se desató una verdadera cacería de brujas en las redes sociales, donde se juzgó y se condenó a los implicados sin piedad. ***, ¿realidad o montaje? La verdad a la sombra ***. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Es todo un montaje para publicidad? ¿O realmente hay algo más allá de lo que vemos? Bueno, como siempre en estos casos, la verdad suele ser esquiva y se esconde entre las sombras. Lo que sí sabemos es que, al menos de momento, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de Burak, Neslihan, Fariye o Kadir. El silencio por parte de los implicados solo alimenta aún más los rumores y la curiosidad. Han evitado hacer cualquier comentario, ya sea en entrevistas, en redes sociales o en eventos públicos. Este silencio estratégico, en algunos casos, puede interpretarse como una confirmación velada de los rumores. En otros casos, puede ser una estrategia para proteger su privacidad y para evitar alimentar aún más el escándalo. Sin embargo, el silencio a veces es más elocuente que cualquier palabra. Lo que sí es cierto es que desde que se desató la noticia, la vida de todos ellos ha cambiado por completo. Las miradas están puestas en cada uno de sus movimientos. Los paparazzi no les dan tregua, persiguiéndolos por todos lados, esperando el momento oportuno para capturar la foto que confirme o desmienta los rumores. Cada gesto, cada mirada, cada palabra es analizada y diseccionada por los medios de comunicación y por los fans. Se ha instalado un ambiente de tensión y de incertidumbre que afecta a su día a día. ***, la reacción de los fans, un universo de opiniones ***. Las reacciones de los fans también son interesantes y reflejan la complejidad de la situación.
Algunos han comenzado a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra que han pronunciado en entrevistas o en redes sociales. Buscan pistas, señales, indicios que confirmen o desmientan el romance. Revisan fotos antiguas, vídeos de la serie y entrevistas para intentar descifrar la verdad. Se convierten en verdaderos detectives del corazón. Otros, en cambio, prefieren mantenerse al margen, esperando a que los protagonistas hablen y aclaren la situación. Respetan su privacidad y evitan hacer juicios de valor hasta que no tengan la información completa. Expresan su apoyo a sus ídolos independientemente de lo que suceda, y demuestran su cariño y su admiración. Un grupo significativo de seguidores está, por otro lado, decepcionado y dolido. Se sienten traicionados por sus ídolos, y expresan su desilusión a través de comentarios y publicaciones en redes sociales. Cuestionan sus decisiones, y se preguntan cómo pudieron cometer semejante error. *** Los medios de comunicación, el circo mediático ***. Y como era de esperar, los medios de comunicación turcos están haciendo su agosto. Programas de televisión del corazón, revistas especializadas en noticias del espectáculo y sitios web de noticias no paran de hablar del tema. Entrevistas a expertos en farándula, análisis de las redes sociales de los implicados, cobertura exhaustiva de cualquier novedad, por pequeña que sea, y un despliegue de recursos sin precedentes. Se han emitido programas especiales dedicados exclusivamente al tema, donde se debaten los rumores, se analizan las posibles consecuencias y se entrevista a expertos en psicología, relaciones personales y derecho familiar. Las revistas del corazón han publicado portadas con fotos de los implicados, y han ofrecido reportajes exclusivos sobre el escándalo. Los sitios web de noticias actualizan la información constantemente, publicando artículos y vídeos sobre cualquier novedad. Esta situación nos recuerda lo volátil que puede ser la vida de las celebridades. Estar expuesto a la opinión pública, a los rumores, a la especulación, es algo que forma parte de su día a día. Pero cuando se trata de temas tan personales como las relaciones sentimentales, la presión se intensifica. La atención mediática se convierte en una pesadilla, y la intimidad se ve vulnerada de forma constante. *** El futuro incierto, ¿qué pasará? ***. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo terminará esta historia? ¿Confirmarán Burak y Neslihan su romance? ¿Qué pasará con Fariye y Kadir? ¿Se mantendrán firmes en sus matrimonios? ¿O este inesperado giro del destino cambiará sus vidas para siempre? Las especulaciones son muchas y las posibilidades son infinitas. La confirmación es posible que Burak y Neslihan decidan confirmar su romance, enfrentando las críticas y asumiendo las consecuencias. Podrían conceder entrevistas, publicar fotos juntos y mostrar su amor al mundo. Esta decisión podría generar tanto apoyo como rechazo, pero sin duda sería un paso valiente. El negacionismo podrían negar el romance, argumentando que todo se trata de rumores y de especulaciones infundadas. Podrían emitir comunicados de prensa, tomar acciones legales contra los medios de comunicación y tratar de proteger su privacidad. Esta estrategia podría funcionar, pero también podría alimentar aún más los rumores y la desconfianza. La reconciliación podrían intentar reconciliarse con sus respectivas parejas, intentando salvar sus matrimonios. Este camino implicaría un gran esfuerzo y compromiso, y requeriría superar la desconfianza y el dolor. La separación podrían separarse de sus parejas, y tomar caminos separados. Esta decisión sería dolorosa, pero podría ser la única opción para encontrar la felicidad y la paz interior. Lo cierto es que solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta historia aún no ha terminado, y seguramente nos dará muchos más capítulos emocionantes, llenos de giros inesperados, de sorpresas y de emociones a flor de piel. En resumen, un análisis completo ***. En resumen, hemos analizado la impactante noticia que sacudió el mundo del espectáculo turco, la supuesta relación amorosa entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, que ha generado un gran revuelo debido a sus respectivas relaciones con Fariye Evcen y Kadir Doğulu. Hemos explorado los rumores, las reacciones de los fans, el impacto en los medios de comunicación y la incertidumbre sobre el futuro de los implicados. Hemos revisado el pasado y el presente de los involucrados, así como las posibles rutas que el futuro deparará a cada uno de ellos.
Es un tema complejo y delicado, pero sin duda apasionante. Y como siempre os mantendré informados de cualquier novedad, de cualquier detalle que surja, de cualquier declaración que se haga. Estaré atento a todas las actualizaciones y os las transmitiré de primera mano. **Tu opinión cuenta, comenta y participa, ***. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no duden en dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿Cómo creen que terminará esta historia? ¿Apoyan a Burak y Neslihan? ¿O están del lado de Farideh y Kadir? ¿Creen que el amor justifica cualquier cosa? Me encantaría leer sus opiniones y debatirlas. Compartamos nuestras ideas y perspectivas. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones sobre el apasionante mundo de la farándula. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse ningún detalle. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos.